Maite Papime, chicos del octavo grado. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Soy el profe Edward Núñez del área de Ciencias Sociales y en esta clase de Historia y Geografía vamos a desarrollar el siguiente tema. Virreinato de Nueva Granada y del Río de la Plata. También vamos a enfocarnos en lo que fue el Virreinato de Nueva Granada y el Virreinato del Río de la Plata. Como propósitos para la clase de hoy tenemos la de valorar la importancia y consecuencia de la creación del virreinato, identificar las causas de la creación del Virreinato de Nueva Granada y finalmente reconocer las causas del Virreinato del Río de la Plata. Male y Ara se encuentran enfrente al zoológico. Me gustaría entrar al zoológico para ver al Rey León. Hablando de reyes, ¿en América existieron reyes? No tuvimos reyes, pero hubo virreinatos. ¿Y qué es un virreinato? Y es la situación problemática que nos plantean Male y Ara. Y justamente nuestro primer tema es el virreinato de Nueva Granada. El virreinato. El virrey es un representante personal del rey en el virreinato y tiene la máxima autoridad política, militar, judicial y económica. ¿Qué fue el Virreinato de Nueva Granada? Fue una de las unidades territoriales en las que la corona española dividió sus territorios en América. Abarcó los actuales territorios de Colombia, Panamá, Ecuador y Venezuela, con capital en Santa Fe de Bogotá. Fue creado por la Real Cédula del rey Felipe V de España dentro de una nueva política de los Borbones. El virreinato fue creado en el año 1717, pero recién en el año 1724 se disolvió por dificultades financieras. Luego, en el año 1739, se instauró nuevamente y entre los años 1810 y 1822, su territorio fue sucesivamente ocupado por los ejércitos independentistas y realistas. ¿Cuáles fueron las características? Fue un ordenamiento jurídico establecido sobre estructuras que tenían autonomía, geografía y una antigua tradición propia. Su capital era Santa Fe de Bogotá, la actual capital de Colombia, y esta ciudad sumada a Tunja y Quito eran las más importantes del virreinato. Otras características. A causa de la incorporación de nuevos impuestos entre los años 1780 y 1781, se produjo un levantamiento comunero. La principal fuente de riqueza del virreinato fueron las minas de oro y la extracción de esmeraldas. ¿Cuáles fueron las causas de la creación? Podemos mencionar primeramente la necesidad de la corona española de concentrar el poder y ejercer un control más efectivo sobre una región. También el interés de los Borbones en asegurar las costas de esta región. Cuando hablamos del virreinato del Río de la Plata, ¿qué podemos mencionar? Y en primer lugar que el virreinato del Río de la Plata
también se conoció como Virreinato de Buenos Aires o el Virreinato de las provincias del Río de la Plata. Formaba parte de los dominios de la corona española en tierras americanas y su capital era Buenos Aires. ¿Qué tiene como antecedente? Primeramente que las provincias españolas en América limitaron siempre con las colonias que Portugal promovía en el Brasil y eso causaba una especie de conflicto. También el debate sobre el derecho a la conquista de la zona del Río de la Plata, que se tradujo en una lucha constante por fijar límites territoriales. Las causas, y podemos mencionar la necesidad que tenían de proteger sus posesiones que se ubicaban hacia el sur del continente americano. También podemos hablar en este momento de la división territorial que tenía esta zona, que se dividió en 8 intendencias. Podemos comenzar con la de Buenos Aires, que se ubica en esta parte del mapa. Luego Paraguay, justamente bien localizado en el centro de América del Sur. Luego mencionamos a Tucumán, que se ubica aproximadamente en este sector. Luego Córdoba, un poco más abajo. Posteriormente tenemos a Cochabamba, que va un poco más hacia arriba, hacia América del Sur. Luego tenemos La Paz, ya en el sector de Bolivia. Y Potosí, que también se encuentra en esa zona. De esta manera, chicos, vamos a la evaluación de nuestra clase de hoy. Y la primera opción, tenemos la de marcar la opción que corresponde a la respuesta correcta. Y tenemos el enunciado. El Virreinato de Nueva Granada fue creado en 1717, pero se disolvió por dificultades financieras en el año. Y tenemos aquí las opciones. 1724, 1728, 1800 y ninguna es correcta. Espero que hayas atendido. ¿Qué año fue? Correcto, fue en el año 1724, el año en que se disolvió. Vamos a la siguiente actividad. Nos dice: a causa de la incorporación de nuevos impuestos, se produjo un levantamiento comunero en el año 1780, 1728, 1800 o ninguna es correcta. ¿Cuál te parece que es el año correcto? Muy bien, el año 1780. Avanzamos. En la siguiente actividad tenemos la de completar con F si la afirmación es falsa y B si es verdadera. Y el enunciado nos dice: el Virreinato del Río de la Plata también se conoció como Virreinato de Buenos Aires o Virreinato de las provincias del Río de la Plata. ¿Esto es falso o es verdadero? Muy bien, es verdadero. De esta manera se conocía al Virreinato del Río de la Plata. En el siguiente enunciado, el Virreinato del Río de la Plata también se conoció como Virreinato de Buenos Aires o Virreinato de las provincias del Río de la Plata. Formaba parte de los dominios de Portugal. ¿Esto es falso o verdadero? Se nota que atendiste, es falso, porque estamos hablando que pertenecía a la corona española. De esta manera, chicos, llegamos al resumen de la clase de hoy. Y encontramos que el Virreinato de Nueva Granada fue creado en el año 1717, pero en el año 1724
se disolvió por dificultades financieras. Luego, en el año 1739, se instauró nuevamente. El Virreinato del Río de la Plata también se conoció como Virreinato de Buenos Aires o Virreinato de las Provincias del Río de la Plata, ambos a cargo de la corona española. Bien, vamos a la resolución problemática planteada por Male y Ara. Male, qué bueno es saber que existió el Virreinato de Nueva Granada y que fue muy próspero. Es así, Ara. El virreinato fue una prolongación del dominio español y una forma de control de las tierras conquistadas. La creación de los virreinatos en América ayudó a la organización de la estructura política administrativa de las colonias españolas, logrando un mejor control de estas. Bien, chicos, del octavo, de esta manera vamos concluyendo esta clase de hoy que estuvimos hablando sobre el Virreinato del Río de la Plata. Recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Ya yo es